bienvenidas compañeras y compañeros a otro domingo, aunque no es domingo, ustedes saben que nosotros no grabamos los domingos. Me encanta blanquearlos desde el principio. No, pero además está bueno para que nos demos un marco de en qué momento estamos charlando las cosas que están pasando. Sí, es verdad. ¿Por qué? Y porque por ahí mañana anuncian, qué sé yo, no lo sé, que Milei renuncia. Ojalá. Y nosotros haciendo como, buen domingo, fútbol, ¿viste? Y te comiste una notición. Bienvenidos a La Banca Peronista, el programa donde entrevistamos a compañeros y compañeras que ocupan espacios de responsabilidad, de toma de decisiones. Y te preguntaba por qué hacemos esta aclaración, porque por lo que vamos a hablar hoy en este programa, ¿es importante esta salvedad o no? Sí, totalmente. Hoy y todos los domingos. Claro, no, pero ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar sobre el veto a la ley de fondos de emergencia, el veto de Javier Milei a la ley de fondos de emergencia para Bahía Blanca, que ya sucedió hace unos días. Está bien que hagamos la aclaración porque, bueno, cuando esto salga ya van a haber pasado unos días más. Pero bueno, es un tema que no deja de preocuparnos, además de todo lo que acontece en este país, porque recordemos, hoy es viernes, no es domingo, pero esta semana estuvo cargada de cosas. Han detenido a compañeras que, más allá de que sean o no compañeras, digamos, detuvieron personas de manera totalmente ilegal y arbitraria por un presunto escrache, porque tampoco está comprobado, y así estuviera comprobado, tampoco se puede detener, mucho menos en un penal federal, a personas por eso, por una contravención municipal. Así que esta semana pasaron cosas terribles. También el presidente decidió denunciar a Julia Mengolini. O sea, todo este país, como que las instituciones se están yendo al tacho. En un periodo de tiempo donde se pide que la ley sea igual para todos y hay gente que sale a decir, a hablar mal de las hijas de exmandatarias. Exactamente. Bueno, a insultar también. Insultarlas, digamos, directamente, ¿no? Hablar mal, sino insultarlas. Ahí lo loco, nos estamos yendo de tema, pero bueno, una pequeña intro, pero algo que no deja de sorprenderme es, primero, cómo quieren equiparar el poder del Estado con el poder, esto ya lo vivimos, con el poder de la ciudadanía, ¿no? Entonces digo, si nosotros tenemos mandatarios que son violentos, que insultan, como José Luis Espert. No estoy justificando que pase lo que pase, no importa, no nos vamos a meter en eso, porque lo que se supone que tiene que pasar es que el Estado nos tiene que cuidar. Entonces, si vos en una charla, que encima la gente va a escucharte, digo, no es tu reunión con amigos, decís que le dijiste a Florencia Kirchner, hija de una gran puta, y esperás que no haya reacción, o te parece que así tenés que hablar de gente para la que vos también, desde el Poder Legislativo, estás accionando. Bueno, entonces... Es irnos un poco de tema, y habíamos dicho que tratemos de que no, al menos en la introducción, pero lo que iba a decir es, está mal. Y nos sorprende, pero también no nos debería sorprender porque es la misma lógica que vienen repitiendo una y otra vez, el ser odiadores seriales. Sí. Y la verdad que y un poco cansa. Bueno, y no solamente en las palabras, sino también en el accionar. Y por eso, digamos, vuelvo, no de manera forzada, pero a lo que estábamos muy bien hablando de Bahía Blanca, porque también nos parece a este equipo, pero digamos, como población, más allá de que nosotros seamos peronistas, sí, no, obvio, algo muy cruel vetar una ley que, además de ser aprobada por ambas cámaras, lo que planteaba era tan sencillo como, o no tan sencillo, digamos, pero tan directo como ayudar a un municipio y alrededores que fue destruido, o no destruido en su totalidad, pero fue roto prácticamente por un temporal, por algo que nos excede, que escapa de nuestras manos, y que se supone que para eso está el Estado. Es lo que acá nos cansamos de decir. El Estado tiene que estar, sobre todo, pienses lo que pienses, para cuidar a la ciudadanía de cosas que se nos escapan de las manos. Exacto. Pero bueno, ahora sin más, pobre, porque la tengo aquí a mi izquierda a la diputada provincial por la sexta sección, por Bahía Blanca, Maite Alvado, que pobre, está ella escuchándonos y nosotros con la perorata. Yo y nosotros estamos taca. Sí. Bueno, bienvenida, Maite. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. Sabemos que tu agenda debe estar complicadísima, pero gracias por hacerte un rato para nosotros y contarle a nuestra audiencia también, bueno, qué está pasando en Bahía. Bueno, muchas gracias a los dos por recibirme. Estamos bien dentro de lo que se puede estar. La realidad, bueno, vos lo resumiste muy bien, ustedes lo resumieron muy bien recién. Fue una semana muy compleja y muy triste para todo el pueblo argentino, me parece a mí, y venimos de unos días muy duros, ¿no? Desde lo que fue la condena de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero obviamente que como bahiense todavía aún más tenemos esa tristeza y ese dolor por este veto, este anuncio que hemos visto hace muy poquitos días del presidente Javier Milei, que con esa crueldad que tanto lo caracteriza, ha decidido vetar una ley que había sido trabajada y consensuada por la mayoría de los legisladores del Congreso de la Nación, ¿no? Y esto hay que remarcarlo
porque me parece que también es desoír uno de los poderes que es fundamental en nuestra República Democrática, que es el Congreso, ¿no? Entonces, se ha trabajado, se ha sancionado esa ley, que era un remedio, seguramente no total, pero sí importante para lo que es la reconstrucción de Bahía Blanca, y el presidente, creo yo, en un acto estos crueles que tiene y violentos, bueno, ha decidido vetarla. Sí, no, esto es importante aclararlo y volver a contarlo. Tuvo mayoría total en las dos cámaras, o sea, no me acuerdo si en diputados es que no hubo ningún voto negativo y en senadores un par, pero mínimos. Y también esto, mencionar... Sí, incluso, perdón, por legislador, por diputados de la Libertad Avanza, digamos, claro. de todos los bloques. Exacto. Y mucho esta actitud bueno, un poco... Desde que era diputado un poco se veía venir esto de enojarse y agarrar la pelota y llevársela. Un poco es eso, el vetar este decreto, esta ley, perdón, es un poco eso, es agarrar la pelota y decir, no, che, la pelota es mía, me la llevo y listo, y chau. Y además, que ya vamos a andar en eso, pero los argumentos que están dando desde el gobierno, la verdad que no cierran por ningún lado. Sí, sí. Y también, digamos, haciendo, no solamente por eso, pero sacando provecho de la cuestión de tener las facultades y que ahora en breve se ve. Claro. Entonces, el tipo está aprovechando para meter todo antes. Y digo, yo me quiero detener, Maite, en esta palabra que es la crueldad, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que nosotros, digamos, siempre existió la derecha, la izquierda en Argentina, el peronismo, pero me parece que oposición y oficialismo, ante ciertos hitos, por ahí nos podíamos concatenar, claro, como comunidad, digamos, ¿no? Ante esta catástrofe que sucedió, uno creería que ya, bueno, en su momento, cuando fuera de 2023, no había estado a la altura el presidente, uno creería que ahora sí, pero bueno, no sucedió, y entiendo que tanto provincia como el municipio, y en el municipio lo vemos mucho, la militancia bahiense y ustedes en el bloque, han tenido por ahí que resolver y sortear esas demandas que el gobierno nacional no estaba pudiendo como llenar, ¿no? Sí, te escucho, digo, y me suena a esta cuestión tan básica para todos los argentinos y argentinas, que es encontrar los consensos básicos, claro, de convivencia. Claro. Ni más ni menos. Entonces, cuando un pueblo como Bahía Blanca sufre de la manera que sufrió, y ustedes, para que tengan idea, digo, y para contextualizar un poco lo que fue ese día, ese 7 de marzo de este año, llovió muchísimo, como nunca antes había llovido. 400 más o menos. Más o menos, 400 milímetros. Eso significó aproximadamente 270.000 personas afectadas en una población de 350.000, es decir, 2/3 partes de la población bahiense afectada de diferente manera, algunos con mayor gravedad, otros no tanto, pero afectadas en definitiva. Aproximadamente 90.000 viviendas afectadas, inundadas, más o menos 30.000 autos y 18 víctimas fatales. 18 víctimas, vecinos, vecinas, niños y adultos mayores que han perdido la vida. En ese contexto, obviamente, todos, la verdad que esto hay que decirlo porque toda la comunidad bahiense se ha puesto al hombro esa situación tan trágica. Desde el minuto 1 se han tejido redes y lazos de solidaridad, sin importar si conocías al vecino, no conocías al vecino, si eras de tal lugar, de tal otro. La realidad es que se desplegó una serie de acciones, obviamente, bajo también la dirección del municipio, que rápidamente actuó. Es más, el intendente Federico Susbieles, que sabía que había algún tipo de alerta, obviamente nunca se supo que iba a ser de tal magnitud, él la noche anterior suspendió las clases, y eso, claro, la verdad que a todos nos salvó de que no hubiese más muertos. Porque realmente, ustedes piensen que empezó a llover muy fuertemente a eso de las 4 de la mañana, a las 6 ya era terrible la cantidad de agua, por ende a las 7, que es la hora 7, 8, que es la hora que los niños entran a la escuela, si no se hubieran cesado las actividades de la manera que decidió el intendente, probablemente los niños estaban en la escuela mientras se estaban inundando las escuelas. Realmente hubiese sido peor y más trágico. Pero digo, inmediatamente que dejó de llover, todos los vecinos y vecinas salieron a las calles de la manera que pudieron, ayudar al que se le había inundado un poco más su casa. Incluso, mira, me acuerdo esa misma noche, tardó mucho el agua en bajar, tardó mucho. Eran
creo que las 5 o 6 de la tarde y todavía el canal Maldonado, digamos, cruza una parte de la ciudad, no se podía acceder al otro lado, la ciudad había quedado como cortada. Y no podías acceder, incluso yo misma, por ejemplo, mi familia no la pude ir a ver hasta la noche porque no se podía acceder. No, claro. Entonces, con algunos compañeros decidimos ir a algunos barrios, fuimos a una sociedad de fomento, la sociedad de fomento de Villa Muñiz. Eran las 10, 11 de la noche de ese mismo día y la presidenta de la sociedad de fomento estaba en la sociedad de fomento que le había abierto sus puertas a los vecinos y vecinas para dormir esa noche y ella misma tenía su casa inundada. Claro. Y ella dijo, mi casa lo voy a arreglar después, voy a ver en estos días cómo hago. Lo primero es que quiero es venir a abrirle la sociedad de fomento a los vecinos para que puedan pasar sus noches secos. Eso resume lo que fue la inmediatez de la colaboración y la solidaridad que todos los vecinos y vecinas desplegaron de la manera que pudieron. Y las medidas del municipio fueron inmediatas. Obviamente lo que fue una asistencia de emergencia vinculada principalmente a alimentos, a entrega de colchones, a entrega de agua, porque no hubo agua y luz por muchos días también en Bahía Blanca. Uno hoy lo piensa y dice, bueno, sí, creo que estuvimos en algunas zonas 10 días sin luz, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Ese mismo día, inclusive, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se acercó ese mismo día a Bahía Blanca. Las autoridades nacionales se acercó Bullrich y De Petri ese mismo día, sin embargo el presidente tardó un poco más, tardó 5 días. Yo recuerdo que, miren, ¿no? A veces lo que uno por ahí normaliza en algún momento, pero lo que después se pone a reflexionar y se da cuenta. Cristina hizo un tuit el día anterior. El 11 de marzo Cristina tuiteó, che, Milei, no puedo creer que no haya sido Bahía Blanca con lo que sucedió. Y el día después él va. Sí, con toda la parafernalia que hizo, o sea, fue todo un acting, porque cayó con ropa, no la ropa de IPF con la que cayó la otra vez a otro canal de streaming, sino con ropa militar, Petri también disfrazado, todo un espamento innecesario. Sí, ponele que es como ellos son, se visten, y digo, y a mí inclusive ni me interesa si ellos hacen lo que tienen que hacer. Que es en definitiva cumplir con lo que prometieron. Y prometieron justamente que iba a haber un fondo de 200.000 millones de pesos, que era ese decreto inicial que él efectivamente sanciona y que también la legislatura después sanciona en esta ley, pero que son distintos, porque primero que nada que el decreto obviamente es una facultad en términos de emergencia, que dispone de este fondo, que a la vez eran fondos que el BID les estaba otorgando en razón de la emergencia. O sea, ni siquiera son fondos originarios, digamos, del Tesoro de la Nación, por decirlo de alguna manera, pero no importa. Eran fondos que se iban a implementar a través de este subsidio directo a las personas, que podía ser entre 2 millones o 3 millones, dependiendo la gravedad que cada familia denunciara, ¿verdad? Ahora bien, la diferencia fundamental que hay con la ley que se sancionó en el Congreso es que esa ley prevía el mismo monto, es verdad, pero contenía otras medidas. No era solo el subsidio eran también líneas de crédito, eran refacciones para la vivienda y era además un control y seguimiento a la ejecución de ese fondo, lo cual no es menor. Y hoy, y esto lo quiero remarcar porque es el problema que estamos teniendo cuando el presidente hoy dice que la ley no era necesaria porque ya ese decreto se cumplió y no sé cuántas cosas más. Bueno, es mentira y yo les pido que hagan este ejercicio conmigo. Voy a tomar el mate. Sí, Bien. Por favor. Mientras mencionamos que hoy nos sorprendimos antes de que arranque el programa, formen parte de la discusión junto con nosotros, no solamente el domingo, sino toda la semana con la programación completa de Eva TV. En las redes sociales nos pueden seguir en @bancaperonista a nosotros o @Eva en vivo al canal. Y también en Twitter, ¿por qué no? Usando el hashtag Cristina Libre, porque hay una discusión que dar. Ahí, no, del otro lado. Ahí, no, para allá. Ahí está, exactamente. Así que nada, ahora sí, con el mate tomado, por favor, prosiga. Hacemos este ejercicio. Aproximadamente 35.000 personas se suscribieron o adhirieron a lo que es este subsidio, ¿no? Uno tenía que ingresar por internet, subir ciertos datos, facturas de servicios públicos y demás, lo cual esto significó un problema para muchas personas. Ustedes piensen en un adulto mayor que no tiene computadora, que por ahí no tiene internet, y
También situaciones en las que la familia por ahí no tienen una factura de servicio público a su nombre con su domicilio y todo lo que uno sabe cuando hay situaciones de vulnerabilidad extrema. Sí, y perdón, Maite, te hago un agregado. Luego de una inundación en la que quizás muchos hayan perdido sus objetos electrónicos. Todo. Claro. Facturas de papeles. Bueno, pero digo, más allá de eso, aparentemente 35.000 personas aproximadamente pidieron este subsidio. Un subsidio que, como les dije, el Ejecutivo Nacional había dicho que iba a ser entre 2 millones y 3 millones de pesos. Si uno hace la cuenta rápida, si suponemos, yo conozco muchos que recibieron 2 millones, pero suponemos que todos recibieron 3 millones de pesos y son 35.000 personas, esa cuenta no da 200.000 millones, da 100.000 millones, un poquito más, un poquito menos. Pero digo, falta la mitad de lo que se comprometieron a ejecutar. Claro. O sea, falta el 50% ejecutar y te puedo asegurar, y lo dijo el intendente de Bahía Blanca en una conferencia de prensa la semana esta que pasó, que Bahía recién se está empezando a reconstruir. Falta muchísimo reconstruir la ciudad. Faltan obras enormes y sinceramente nosotros venimos obviamente reafirmando esta situación de la necesidad de los subsidios, pero también a partir de la demanda que hay de los vecinos y vecinas, y la demanda está. No es que pasaron 3 meses y bueno, ya está todo bien, no. La situación sigue siendo muy preocupante y esa plata es necesaria. Sí, que es un poco lo que hablamos en programas anteriores, tanto cuando se habla de subsidios a los servicios y todo eso, que no es simplemente, y acá aplica perfecto, no es simplemente es poner un incentivo para solucionar un problema, para sanar una herida y listo y ya está, sino es volver a que esos vecinos y vecinas de Bahía Blanca vuelvan a vivir dignamente. No es que listo, ya está, se fue el agua, listo, ya está, nada más, sino que vuelvan a tener la vida que tenían antes, e incluso en ese momento, no sé, ya es terrible, porque es un poco lo que hablábamos antes, o sea, y un poco te enoja esto que les estén pidiendo tantas cosas, que por ejemplo las boletas de los servicios, que tengan que meterse en internet y todo eso, y es como, acaban de vivir una catástrofe, o sea, toda esta, no me sale la palabra. Hay una cuestión de no contemplar a ciertos sectores de la población, que está sucediendo mucho con esta gestión nacional. Por ejemplo, digamos, cuando nadie se enteró y había que renovar, digamos, la ficha para el subsidio a los servicios, y digamos, hay un segmento más 40, más 50, más 60 que nunca se enteró. Si no estás scrolleando todo el día en Twitter no te enterás. Digamos, como que no se contempla que las herramientas estén pensadas para que esas personas puedan acceder. Pero bueno, me quedo con esto que vos decías, digo, sobre la crueldad, porque digo, ya el tema habitacional es muy complejo en este país y el Estado no está ahí. Imagínate cuando la cuestión habitacional podías o no tenerla resuelta, pero te la destruye una catástrofe natural, impensada, y que además uno no sabe qué efectos puede tener, porque es como vos decías, y todos vimos eso, digamos, el agua tardó muchísimo en bajar, digamos, entonces, bueno, quizás gente que no se había inundado a la primera, igual se le han arruinado cosas por el tiempo. Digo, esto lo sé como de primera mano también por muchos amigos y amigas de Bahía. Entonces, digamos, como los efectos no se pueden saber de un momento al otro y uno no los puede calcular tampoco. Claro, y además reconstruir está bien que no es reconstruir, pero un poco sí. Reconstruir una ciudad es reconstruir. Claro, es reconstruir la ciudad. Reconstruir la ciudad y que los vecinos puedan reconstruir su vida, porque hay un montón de vecinos que capaz que no es que solamente perdieron su vivienda, bienes materiales y ojalá que no, familiares mismos. Pero hay mucha gente que perdió su medio de trabajo, eso. Claro, también. Eso. Habíamos hablado con una compañera de Bahía, porque nosotros cuando empezamos este ciclo, hablamos con una concejala de Bahía Blanca, que se me fue el apellido, pues se llama Mica. Sí, Mica Tomasini. Sí, claro, gran compañera. Bien. Me acordé. Gran compañera, Mica. Hablamos con Mica y digo, nosotros queríamos obviamente hablar de Bahía Blanca, pero también lo que pensábamos, como por ahí fuera del aire, es cómo hay un circuito que se ve afectado, porque además de la cuestión de infraestructura y estructura, digamos, también todo lo que tiene que ver con comercio, ¿no? Con poder moverse dentro de la ciudad. Bueno, vos lo sabés mejor que nosotros, obvio. Sí, y además no podemos dejar de pensar esta inundación en un contexto de crisis económica y social que todos los argentinos y argentinas estamos viviendo. Vos hoy
recién mencionabas el tema habitacional. Bueno, los dos lo mencionaron. Hoy leía una nota en la mañana que muchísimas familias se les va el 50% del sueldo, y yo me atrevería a decir más también en alquileres, ¿verdad? Pero además de eso, si uno se pone a pensar la realidad hoy de argentinos y argentinas que están sobreendeudados por gastos de consumo, es decir, comida y tarifas de servicios públicos principalmente. Esa realidad vos se la tenés que sumar a personas que en Bahía Blanca perdieron todo. Heladera, televisor, cama, colchón, el auto, que puede ser un medio de transporte para tu trabajo. Entonces, esas familias de Bahía Blanca probablemente, más allá que hayan recibido una ayuda de 2 millones de pesos, probablemente se han endeudado o han gastado con la tarjeta de crédito, y en algún momento eso también va a ser un problema. Va a ser un cuello de botella, sí. Claro. Personas que también tuvieron que alquilaban, ¿verdad? Tuvieron que abandonar esas casas. Conozco casos concretos y tuvieron que salir a alquilar nuevas casas, sabiendo que cuando uno alquila un nuevo lugar, que es por inmobiliaria, todos los trámites, están todo lo que los gastos, gastos, que son o 2 meses o 3 meses de depósito, de no sé qué. Es un montón de plata. Sí, sí, sí. Es muchísima plata. Entonces, la realidad es acuciante. Y además, obviamente, son necesarias muchísimas obras. El gobierno de la provincia ha anunciado un plan de reconstrucción integral que tiene que ver con el Canal Maldonado y otras obras hídricas, pero también son necesarias obras nacionales como obras viales, como lo que era el Cholo, una obra que realmente era necesaria para Villa y se ha frenado, porque esas obras viales son necesarias también para que el agua pueda desagotar como corresponde, ¿verdad? Pero bueno, esas obras no están, y claro, no están porque tenemos un presidente que se jacta de que, bueno, la obra pública no es necesaria, de que va a romper de cuajo la obra pública, y un montón de situaciones que, claro, en estas situaciones de emergencia, ya de por sí son, digamos, son totalmente perjudiciales para cualquier sociedad. Pero y además, ante esta situación de emergencia, donde necesitas la obra pública, pero de manera indispensable y necesaria para reconstruir la ciudad, bueno, es medio difícil entender cómo. Sí, sí. No sabía lo de esta obra particularmente, que estaba frenada para liberar, como digamos, el flujo del agua, pero inmediatamente pensé, bueno, qué importante, ¿no?, la planificación. Justo lo hablamos la semana pasada en otra entrevista, la planificación urbana y darle entidad a eso, siendo uno gobierno nacional, porque obviamente, digamos, por más que es lo que acá charlamos todo el tiempo, por más que el municipio, la provincia, las distintas provincias, porque acá entrevistamos gente de todas las provincias, puedan, digamos, dar una mano con eso, hay cantidades de, no solamente de dinero, sino también de planificación por la conexión de los lugares, que se tiene que hacer sí o sí el gobierno nacional cargo. Porque implica eso, digamos, que circule la gente, el transporte, el agua en toda la zona. Entonces un municipio no puede estar solo el municipio a cargo de eso. Claro, no. Me acordaba el año pasado cuando hacíamos un par de entrevistas, por ejemplo, de La Pampa. Lucha Alonso nos contaba que allá, tanto algunos municipios como la provincia, se podía, por cómo los últimos años se venían manejando, tenían distintas, o sea, podían tener cierta cintura para afrontar algunas cosas. Creo que ninguna provincia, por más bien que le haya estado yendo, o municipio, tenía una cintura como para una catástrofe así. Pero ya llega el momento en el que van a ser 3 años de gobierno y ningún municipio, ninguna provincia tendría que tener la necesidad de tener una cintura. Y el gobierno nacional se tiene que hacer cargo. 2 años, claro. Sí, totalmente. Gracias por la corrección. Entiendo, Maite, que ustedes igual, tanto desde el bloque como también distintos espacios militantes, a diferencia del gobierno nacional, sí están, desde donde pueden, obviamente, colaborando mucho con esta reconstrucción. Digamos, hubo una movida muy grande que se hizo casi inmediatamente luego de la inundación, cuando ya se podía pasar, porque también, digamos, hubo gente de muchos lugares que quiso colaborar, pero era muy peligroso para uno también acceder. Digo, hicieron unas jornadas muy grandes de ayuda a Bahía. ¿Nos podés contar un poquito más? Sí, una semana después de la catástrofe, más de 1000 compañeros de la Cámpora, son mis compañeros y compañeras, que uno también se siente, ¿no? Cuando suceden estas cosas y otras como la detención de estas compañeras, saber que esos compañeros están, que te están bancando y están a tu lado. Bueno, esos compañeros y compañeras viajaron hasta Bahía Blanca, esos 700 kilómetros o 800, depende de dónde estaban, para darnos una mano
estuvimos en Cerri, junto a vecinos y vecinas, limpiando una parte de Cerri, las calles, las veredas, las instituciones, casas, de la manera que pudimos, ¿no? Nos pusimos unos guantes, unas palas, pedimos algunas máquinas al municipio para poder desechar. Ustedes piensen que la cantidad de basura y desechos que las familias sacaban de sus propias casas fue enorme. No había otra manera que levantarlo y tirarlo al camión de basura. O sea, era imposible sacarlo de otra manera. Y bueno, y estuvimos 2 días de trabajo en la que no solo estuvimos nosotros, como digo, se sumaron muchos vecinos y vecinas. Estuvo el intendente también. Estuvo Mayra Mendoza, estuvo la ministra Daniela Vilar, estuvo Facundo Tignanelli, Emanuel Santalla, muchísimos, Lucía Cámpora, muchísimos compañeros y compañeras de toda la provincia. Pudimos dar una mano en un sector de la ciudad, pero vuelvo a decir lo mismo, esto que hizo la Cámpora en este caso, también lo hicieron muchas organizaciones y muchas instituciones intermedias en otros puntos de la ciudad, y creo que eso es lo que también uno valora y que en algún punto también le hace como un corazón, una caricia al corazón, claro, porque realmente es una situación muy triste. Bueno, de hecho a mí algo que fue muy conmovedor y que me llamó la atención es que cuando inmediatamente después del 7 de marzo, en las radios, por ahí se entrevistaba, digamos, a vecinos y vecinas, claro. Y a mucho personal del Hospital Pena, que me parece que esos testimonios fueron, me vuelvo a conmover, digamos, como algo que marcó, Bahía como un lugar solidario, ¿no? Entonces, digo, esas cosas me parece que también es importante que las tengamos en cuenta y no me quiero poner en goma, pero digo que es importante para momentos donde decís, parece que estamos olvidados del mapa o todo lo que no transcurre en Buenos Aires queda olvidado del mapa y no, digamos, después los distintos espacios hacen que, digamos, las cosas a veces puedan ser un poco más esperanzadoras. Y esto también de, siempre va un poco en línea del discurso anticasta que trajo el gobierno nacional, pero un poco esto de la militancia, palabra prohibida, y que en realidad son vagos, son gente paga, y no, nada que ver. O sea, fue la militancia la que se organizó en primera instancia, fue los muchachos y las muchachas de la Cámpora, que a veces tan bastardeados en redes sociales, fueron y pusieron el pecho a las ideas, como normalmente se suele decir. Y como acá decimos en el programa siempre, mejor que decir es hacer. Total. Maite, te quería preguntar, y ya en breve vamos a ir cerrando, pero ¿cómo fue la reacción de vos, de tus compañeros, digamos, al enterarse de este veto? Porque eso, nos interesa también como poner en primera persona a quienes están más afectados, en tu caso como bahiense, por las decisiones gubernamentales. Mirá, uno nunca pierde las esperanzas. Sinceramente, creímos que el gobierno nacional en esta nos iba a ayudar. Y digo en esta porque yo el otro día lo decía, ya me da la sensación como que hay un ensañamiento con Bahía Blanca. Y te digo por qué. Tuvimos una catástrofe en donde también hubo 13 víctimas en diciembre del 2023. Una catástrofe terrible de viento, no de agua, pero que también hubo mucha destrucción y hubo víctimas fatales y donde también se necesitaba una asistencia financiera. Y en esa ocasión, Milei viajó a Bahía Blanca y nos dijo en la cara a todos y a todas que nos íbamos a poder arreglar solos. Fue tristísimo porque había mucha gente de Bahía que había confiado. Milei asumía hace poquitito, hace unos días, como también el intendente de Bahía Blanca, pero muchos vecinos de Bahía Blanca habían votado a Milei, obviamente esperanzados, ¿no? No es mi caso, digo, pero digo, bueno, el pueblo de Bahía Blanca lo acompañó con cierto caudal de votos, uno piensa, bueno, va a ayudar, va a responder a aquellas personas también que lo han votado. No fue así, nos dejó solos. Tiempo después, sucede otra cuestión que fue también muy perjudicial para Bahía Blanca, que fue la negativa de avanzar con el proyecto de GNL, que era una inversión enorme, muy beneficiosa para Bahía, para todo el pueblo, porque iba a significar un crecimiento más allá de la cuestión productiva en términos laborales, institucionales, educativos, que bueno, que eso estaba
hasta el 2023 hablado con YPF y iba en un sentido de consolidar el proyecto, que eran más o menos, si mal no recuerdo, 50.000 millones de dólares en una inversión, ¿verdad? Y luego, cuando asume Milei, se dice que ese proyecto iba a ser en Río Negro, en Punta Colorada, lo cual tampoco termina sucediendo. Doy fe como rionegrino que tampoco está pasando. Exactamente. Por eso nos preguntamos el RIGI, ¿no? ¿El RIGI Sí, para qué sirvió? ¿para Pero qué? bueno, otro tema. Vamos a intentar no irnos de tema como dijimos hoy. Y esta es la tercera cuestión en la que uno dice, bueno, una catástrofe, la negativa de un gran proyecto que nos servía, bueno, en esta nos ayudará. Claro. Y aparte porque él se había comprometido. Y entiendo que todavía, inclusive el intendente lo manifestó el otro día, que él estaba esperando todavía un diálogo, una conversación para ver realmente cómo iba a avanzar lo que faltaba de la ejecución del presupuesto. Yo lo que deseo es que efectivamente se cumpla, porque lo necesitamos, porque los bahienses también lo están esperando y porque creo que inclusive va a faltar mucho más para reconstruirlo. Ustedes piensen que, si mal no recuerdo, el presupuesto de Bahía es de 200.000 millones de pesos. Sí. Exactamente el monto que estaba destinado tanto en la ley nacional como también el monto que la provincia puso a disposición a través del plan de reconstrucción. Pero se está hablando que se va a necesitar Mucho más. seguramente Sí. mucho más. Sí, también yo creo que esas son cuestiones que se van sabiendo a medida que se van avanzando, digamos, en las distintas obras. No sé, me parece que es muy difícil por ahí saberlo de antemano cuando no sabes qué se puede volver a utilizar, qué no, Claro, que hay que arreglar de cero. Lo mismo con el Canal Maldonado, digamos, el Canal Maldonado, a mí eso me llama la atención, digamos, y me parece como muy gráfico, como durante muchísimo tiempo, no gente de Bahía, porque entiendo que un bahiense quizá conoce más para qué sirve, pero desde afuera, quienes critican la obra pública, dicen, no, bueno, ese canal que hizo Perón, ¿para qué está? ¿Para qué está? Bueno, y ahí tenés para qué está. Y digamos, bueno, hoy ese canal quizá todavía no se puede saber a ciencia cierta cuánto se va a necesitar para reconstruirlo, porque Creo hay que mucha estaban adversidad. en proceso justamente de Claro. hacer los estudios, los proyectos y el proceso licitatorio y todo lo que conlleva una obra pública, pero que recién estaría comenzando a principios del año que viene, Claro. entiendo yo. Claro. O sea, es esto que decimos que, bueno, es la reconstrucción de De gran una ciudad, parte de la claro. ciudad. Es como, por eso, también entendiendo que fue algo que salió de emergencia, porque fue como, che, se inundó, hay que se necesita una inyección económica. ¿Cómo le calculás el precio a reconstruir una ciudad? Claro. O sea, y con tan poco margen de tiempo. O sea, recién ahora, como vos decís, para el año que viene, se va a poder saber, bueno, cuánto se necesita para poder reconstruir toda esta parte de la ciudad. Maite, antes de que cerremos, quería saber si querías dejar algún mensaje para nuestra audiencia, para la audiencia bahiense que nos está escuchando y que tanto hablamos de la solidaridad bahiense. Bueno, algo si tenías algo para decir antes de irnos. Sí quiero pedir por la libertad de las compañeras detenidas, por Alesia, por Aldana, por Eva, por Iván, que son los que hoy al viernes de la tarde entiendo que siguen detenidos. Obviamente también por la liberación de Cristina. Cristina está presa y nosotros seguimos diciendo que Cristina es inocente y que Cristina merece y tiene que estar libre por el bien del pueblo argentino. Y que espero fervientemente respecto a Bahía Blanca que el presidente pueda reflexionar y pueda ayudar como se comprometió a que lo iba a hacer y que podamos vivir en un estado de derecho democrático en el que se respeten las libertades principalmente. Muchísimas gracias, Muchas Maite, gracias. por tomarte este rato para hablar con nosotros y para contar también Exacto. qué es lo que está pasando en Bahía desde adentro, porque nosotros no nos olvidamos de Bahía, no vamos a dejar de hablar de Bahía ni de todas las cosas que faltan en este país y que el gobierno nacional quiere tapar. No, y que en definitiva lo que se le está pidiendo es que se haga cargo para lo que se lo votó. Que la gente, hay un montón, que está bien hacer esta salvedad, de que hay gente que lo votó, más allá de lo discursivo y de lo político, que lo votó para que haga cosas. Sí, obvio, que obvio. que se haga cargo, o que se vaya, que se pacha. Ponele, bueno, veremos. Sí, que se vaya. Vías democráticas. Vías mediante. democráticas, Vías claro, mi democráticas amigo, mediante, por no me favor. haga subirle. Sí, de última que me ponchen solamente a mí.
Bueno. Me gusta ese coso, ¿eh? A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la semana que viene. Sí, síganos en nuestras redes y en las redes del canal. Sigan a Eva en Vivo, sigan Banca Peronista. También nos pueden escribir para recomendarnos temas de los que quieren que hablemos, temas que por ahí a nosotros se nos escapan. Sí, no. Sos un compañero o compañera peronista que está ocupando alguna banca. Escribinos también. ¿Por qué no? Últimamente nos estuvieron escribiendo algunos compañeros para venir a participar, así que ¿por qué no? Si no pueden presenciar, lo hacemos por Zoom, que nosotros tenemos un máster en Exactamente, hacer por Zoom. favor. Así que nos pueden escribir. Les agradecemos mucho a ustedes, a toda nuestra producción que está del otro lado. Nos vemos la semana que viene.